Bienvenidos todos a este primer programa Platicando de Derecho. Hoy tenemos como invitado al licenciado Alfredo Massad Freisiner. Alfredo Massad ha sido un abogado destacadísimo por más de 30 años. En sus inicios fue partícipe en el Reclusorio Oriente, en la dirección jurídica. Posteriormente pasó a trabajar en 3 diferentes notarías. Asimismo ha tenido participaciones muy destacadas siendo abogado litigante por más de 26 años. Y además ha llevado parte de los asuntos más importantes que hoy en día puede existir en el derecho mexicano, como es justamente asuntos relacionados con el daño moral. Alfredo Massad representó a la deportista Paola Espinosa. Todos sabemos el desenlace, evidentemente ganó, le ganó a la CONADE, le ganó al gobierno mexicano y también representó al futbolista mexicano, bueno, al futbolista que en este contexto de personajes importantes, fue un destacado deportista en el ámbito futbolístico que participaba con el Club América, que fue Carlos Alberto Sánchez Romero, mismo que también fue afectado en su esfera jurídica por un daño moral que no le querían hacer válido el Club América, uno de los clubes no solamente más importantes, sino más poderosos de México. Licenciado Alfredo, le agradezco mucho este tiempo que nos regala. Este tiempo más que de nosotros es de usted para que usted pueda platicar respecto de todo lo importante de la vida cotidiana en materia legal. Hoy nos atañe un tema que es importantísimo para todos, es importantísimo para todos los abogados, pero es muchísimo más importante para la sociedad en general. Es un tema que ha sido controversial en los últimos momentos, en el último mes sobre todo ha sido determinante, y exactamente hace poco más de 24 horas se determinó que el Poder Judicial entraba en paro de labores indefinida, justamente por esta práctica de intentar subir y ya hacer todas las diligencias necesarias para que entre no solo en vigor, sino que entre ya a una categoría más elevada, la famosísima reforma al Poder Judicial de este 2024. Entonces, licenciado, nosotros queremos hacer un conversatorio respecto de esto, que nos dé sus opiniones y que ya para la gente en general nos dé algunos ejemplos de cuál puede ser lo gravísimo que puede resultar que se apruebe esta reforma. Ya nos había platicado fuera de cámaras que tenía más o menos 130 páginas, que es bastante extensa. Entonces, hacerle para nuestro auditorio y para todas las personas en general algo mucho más digerible, para que puedan justamente tomar, a lo mejor no partido, pero para que tomen una opinión consciente de lo que realmente implica la reforma al Poder Judicial en este 2024. El micrófono es de usted y quisiera que iniciara con algo que nos quisiera compartir en términos generales de esta reforma judicial. Muchas gracias, Nacho. Antes que cualquier otra cosa, muchas gracias por la presentación, pero sí quisiera comentarte primeramente algo que es importante. Nosotros hicimos un cambio en el 2006, revolucionamos todo el derecho, porque en el 2001 nosotros entramos a un sistema que es de derecho natural. Firmamos el principio de la Carta Natural de los Derechos Humanos de manera internacional y que además nos convertimos de un derecho positivo a un derecho natural, donde los derechos humanos se pierden en el 2011 lo que era la teoría de la garantía individual, después se convirtieron en derechos fundamentales y lo que es ahora conocemos como derechos humanos. Y que la tarea ardua del derecho ha sido no descuidar ese aspecto importante de los derechos humanos. La reforma judicial va más allá de una simple reforma de carácter judicial, porque implica muchas connotaciones, no nada más de carácter jurídico, sino también tiene unos cambios trascendentales en materia política y económica. Yo te podría decir que estaríamos entrando a una etapa de autoritarismo, una etapa de monarquía disfrazada, pero más aún, yo te voy a decir que sería el principio del fin de una construcción jurídica ancestral de muchos años que hemos tenido en México y que pues se está destruyendo con un plumazo. Verdaderamente se está destruyendo con un plumazo.
Las connotaciones no nada más son jurídicas. La reforma la he leído en su totalidad. La reforma judicial va enfocada principalmente, primordialmente, va enfocada a que todos los jueces, a tratar la exposición de motivos, la exégesis jurídica principal de la reforma judicial es terminar con la corrupción que supuestamente existe dentro del Poder Judicial. Es decir, porque ellos son los que categóricamente califican las leyes, los que categóricamente designan si una ley entra a la vida jurídica por ser legal, por ser constitucional y por cumplir los cánones que marca no nada más que armonice con los tratados internacionales, sino también con nuestra demás, vamos a decirle, fuentes del derecho. Yo, en lo personal, soy un amante de los derechos humanos. Sin embargo, la reforma judicial no creo que sea el mecanismo correcto para poder terminar con una supuesta corrupción. La corrupción la vamos a ver en los tres poderes. La vamos a ver en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. No se trata de un poder. Se trata de un conjunto, se trata de una persona. La persona que es corrupta, en el poder que lo pongas va a ser corrupta. Eso es un principio básico y fundamental. No creo que sea la manera correcta de desplazar un sistema. Estoy hablando de todo un sistema jurídico federal. ¿Por qué? Porque nuevamente, la reforma judicial, ¿qué es lo que te establece fundamentalmente? Punto número 1. Ya no voy a designar, ya no se va a realizar la designación de jueces y magistrados, no se va a designar a través de los parámetros profesionales que hasta ahorita se venían siguiendo, es decir, personas que hayan tenido una preparación a través de un servicio profesional de carrera. Ahora van a ser por designación. ¿Cómo? A través del voto popular. Yo pregunto, ¿el pueblo qué sabe de derecho? Y no por menospreciarlo, pero no es la manera correcta. No puedo hacerlo por designación popular porque requiero. Voy a poner un ejemplo. Es algo muy sencillo. Te voy a poner un mandato y una compraventa, ¿no? Te lo voy a poner muy sencillo. Hay características dentro de los contratos. La compraventa tiene una característica que se le llama indifferens persona. Y voy a explicar qué significa indifferens persona. Que yo puedo venderle mi casa a cualquier persona. Cualquier persona que tenga dinero, yo se la puedo vender. Esto significa que es indifferens persona. Sin embargo, el mandato, lo que conocemos como poder, las facultades, es un contrato que tiene una característica diferente a la compraventa. Esa característica se le llama intuito personae. ¿Qué significa de institución personalísima? ¿Qué significa, traducido en palabras coloquiales, en que yo requiero darle un poder a una persona que tiene características para que me ayude? No le voy a dar un poder para que me lleve un asunto judicial a un veterinario. Requiero que tenga una característica especial. ¿Cuál va a ser? Pues que sea abogado. Eso significa intuito personae. El cargo de presidente de la República es un cargo indifferens persona. Requiero ciertos presupuestos que me da la Constitución para que una persona se postule como candidato a la presidencia y posteriormente se vote por él. Pero es indifferens persona, no requiero capacidad especial, no lo requiero. Los legisladores se eligen por voto popular, pero igual son cargos que son indifferens persona, de personalidad indiferente. No me interesa más que cumplan con los requisitos de la edad, la residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no requiero una capacidad especial, lo que no ocurre en el Poder Judicial. En el Poder Judicial sí requiero una formación especial, una capacidad especial, sí requiero una experiencia especial para que él sea el que determine si una ley es anticonstitucional o inconstitucional. Eso es fundamental. No puedes hacer por voto popular una institución que es de institución personalísima. Requiero ciertas capacidades. Dentro de la reforma quieren acotar esa capacidad. Es decir, no importa la experiencia. ¿Cómo no importa la experiencia? Voy a calificar una ley.
tengo que tener una capacidad especial para defender un derecho y administrar justicia. Otro concepto de la reforma judicial que creo que es sumamente importante es que cualquier persona que pueda postularse por los medios, vamos a decir populares, como son los spots, medios electrónicos, por redes sociales, lo puede hacer para acceder a un puesto de magistratura del juez o incluso de ministro. Algo, imaginemos los intereses que puede haber, gente que puede patrocinar a su propio abogado para que sea ministro, y entonces lo que se va a hacer es un comercio judicial donde yo te pagué los spots, me debes. Y te voy a encargar este asunto y te voy a encargar este otro. Y entonces todos estos asuntos que yo te estoy encargando, no me importa si sean legales o ilegales, tú tienes que dictar una sentencia favorable ¿a quién? Pues a tu benefactor. Eso es imposible, no se puede llevar a cabo. Esto, por eso probablemente yo lo mencione de manera muy dramática, pero sería el principio del fin. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En realidad no estamos escogiendo a los jueces. Estamos destruyendo todo un proceso judicial. ¿Y qué significa que estoy destruyendo a un proceso judicial y a un sistema judicial? Estoy cambiando algo que funcionalmente funciona. En cuanto a su función, funciona. Parece pleonasmo, pero es funcional, porque funciona. No tengo por qué cambiarlo, no cambio las instituciones que están funcionando debidamente, porque yo creo, porque yo pienso que no me favoreció. Pues es que el derecho no te favorece. Los delincuentes deben de estar en la cárcel, sí, pero deben de ser juzgados primero para que los califiques como delincuentes. Porque yo puedo decir a fulano de tal es un delincuente. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque si no hay una sentencia que diga que es un delincuente, yo no le puedo decir delincuente porque yo estoy cometiendo un delito, incluso de dañar su moral. Hay un delito de daño moral. Entonces, no puedo calificar y decir hay corrupción en un sistema que la ley favorece o no favorece. Mejor debo de consultar si fue debidamente promulgada una sentencia, si fue debidamente emitida una sentencia. Y esas que no están debidamente justificadas, fundadas, motivadas, bueno, pues entonces sí debo de dar una corrección disciplinaria. Dice la propia reforma judicial, se va a terminar el Consejo de la Judicatura Federal y se van a nacer a la vida jurídica dos instituciones, que es el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano administrativo, donde los fallos no van a admitir recurso alguno. Eso es inconvencional. La Convención de Derechos Humanos dice que todos tenemos un recurso debido y que no, cuando creemos que nos están atacando un derecho y sobre todo un derecho humano. Pero vámonos más allá de la reforma judicial. Esta reforma judicial de otorgarse, y tenemos que verlo con la dramatización de vida, esta reforma judicial, en el caso de verdaderamente entrar a la vida jurídica y cambiar todo nuestro sistema judicial, pues va a ser, como lo he mencionado ya en diversos ejemplos, pues va a ser pues que no tengamos un Estado de Derecho. Y esto más grave aún, porque imagínense, pueden decir mucha gente, a mí no me afecta, yo no soy abogado y no llevo asuntos y no tengo problemas. Está bien, pero vámonos a ir más allá de la reforma, de lo que significa esta reforma políticamente. Están dándole poder al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en materia judicial, cuando la propia Constitución señala que hay supremacía del poder judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el que salvaguarda los derechos. Es el que los defiende, los derechos de los ciudadanos ante actos de la autoridad. Por eso se llama medio de control constitucional, porque yo a través del amparo puedo quejarme de cualquier acto de autoridad o acto de molestia que me genere el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, o incluso el Poder Judicial, porque es un órgano vigilante, como tribunales europeos.
Hay órganos en la Unión Europea que tienen autonomía y solamente ven cuestiones de carácter constitucional. Es decir, sí necesitamos un órgano independiente de los otros poderes que defienda a los ciudadanos de los actos de autoridad de los otros poderes. Pero si lo hago, ahora, vamos a decirlo, si lo hago tal como lo marca la reforma, fíjense otra peculiaridad de la reforma. ¿Cómo van a ser elegidos los ministros, jueces y magistrados? Muy sencillo, van a escoger 10 el Ejecutivo, 10 el Legislativo, dividido en 5 y 5 entre cada cámara, y 10 el Judicial. Pero quien va a hacer la calificación va a ser el Poder Legislativo. Yo creo que si tenemos mayoría en el Congreso de un partido, si tenemos ejecutivo de esa mayoría del Congreso, pues yo creo que los jueces, ministros y magistrados que sean señalados por el Poder Judicial nunca van a llegar. Nunca van a llegar. Esas personas que va a decir el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, para mí ellos son los más capacitados, no van a llegar porque no tienen los medios, no tienen el poder económico. Y además porque no me conviene, es del Poder Judicial. Me conviene que haya elegidos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Eso es una vendetta. Eso es una vendetta. Porque lo único que están haciendo es manejar el poder de manera disfrazada. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, ¿qué es lo que está pasando? El Poder Ejecutivo dice, hay una reforma judicial. El Poder Legislativo dice, sí señor, claro que sí, pasa porque pasa, sin estudios, sin análisis, sin comprensión de la magnitud económica, política. Dicen, sí señor, y el que se está tratando de defender es el Poder Judicial porque es el que califica que no es correcta la manera de hacerlo. Pero, nuevamente, me voy a ir para atrás. Vámonos atrás ¿qué hay tras bambalinas? ¿Qué hay tras el escenario de la reforma judicial? Si hay esta forma de elección de los ministros, se va a terminar el Estado de Derecho, y cuando un Estado de Derecho es inseguro, hay incertidumbre en el Estado de Derecho, ¿qué es lo que pasa? Económicamente un pueblo decae. ¿Por qué? Porque no hay regulación, hay violación de normas, hay burla de normas. ¿Qué pasa con la inversión? Simplemente la inversión extranjera se acaba. ¿Por qué? Porque imagínense, bueno, pues ahora van a sacar una ley en donde las casas verdes van a ser expropiadas. Pero como no tengo un poder judicial efectivo y el Poder Ejecutivo dice, yo te escogí, yo te señalé, yo te pagué, tienes que decir lo que yo diga. Sí, claro, todas las casas verdes van a ser expropiadas. Dime si va a haber inversión. No va a haber, va a dejar de haber inversión. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo pongo una empresa en México y va a decir el Ejecutivo, ¿sabes qué? Se expropia. Pero no hay un órgano judicial que diga, oye, no, eso es violatorio de todo derecho. No, porque va a ser un derecho vendido. Un derecho ofrecido, ofertado. Un derecho que ya sabemos que va a ser a conveniencia. Un derecho que ya sabemos qué dirección va a tomar, en donde no vamos a tener ninguna protección. Entonces, no nada más eso, también los ojos de los países van a decir, no sé si invertir en México. Adiós la Ford, adiós Tesla, adiós grandes franquicias. ¿Sabes qué? Tengo en todo el mundo, no me afecta no me afecta quitar mis oficinas de México. ¿A quién le va a afectar? A los mexicanos, a los que nos quedamos aquí, a los que vamos a tener que vivir bajo las reglas que nos impongan. Y no sé si estamos muy cerca o muy lejos, pero estamos pareciendo a otros países donde la monarquía, el poder absoluto está arrasando. Y nuevamente lo tenemos que decir de manera dramática porque esto es el inicio de algo realmente muy malo jurídicamente. Es algo que no va a apoyar a los derechos de la persona. Estamos regresando tanto tiempo. Fíjense, ahorita estamos diciendo, nosotros decimos en muchos países, fíjate lo que son las cosas. Aquí agarran a la gente pobre y se puede quedar años en
probablemente encerrado, privado de su libertad, porque no tiene dinero para defenderse. Y llega una reforma en el 2006 que se aplica en el 2011 y dicen, oye, ¿qué crees? Y en el 2016 se homologa todo a través del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dicen, oye, fíjate que ahora se va a privilegiar la presunción de inocencia. Oye, qué bueno, porque vas a hacer trabajar al Estado para que investigue y que los verdaderos culpables estén en la cárcel y no así la gente inocente o de bajos recursos. Y ahora no, ¿por qué? Dice un solo poder, no, eso está mal porque están dejando a los delincuentes. Pero si hay una sentencia absolutoria, ¿por qué es delincuente? Aquí hay algo importante y ahí vamos a denotar la ignorancia del lenguaje. Es muy importante el poder aplicar de manera correcta el lenguaje judicial para que nosotros no tengamos ninguna duda de lo que estamos diciendo. Cuando escuchamos al Poder Ejecutivo, no, pero es que están dejando en libertad a los delincuentes. Si los están dejando en libertad porque hay una sentencia absolutoria, significa que o hay una duda razonable o encontraron los elementos correctos para dejarlo en libertad y absolverlo. Entonces no puedo decirle delincuente. Hay un derecho humano muy interesante que dicen, oye, yo quiero mi carta de antecedentes no penales, ¿no? Hay muchos trabajos que te dicen, oye, necesito tu carta de antecedentes no penales. Yo voy y le digo, oye, quiero mi carta de antecedentes no penales. Y me entregan una carta donde yo cometí un delito, fui sentenciado y compurgué una pena. Probablemente me tocó en una ocasión con una persona y me dice, oye, quiero trabajar en Uber. Yo trabajaba antes en una empresa de transporte de valores, me inmiscuyeron en un robo, me condenaron por la aportación de arma y por el supuesto robo y me condenaron a 3 años, compurgué los 3 años, quedé en libertad. Pero quiero entrar a Uber y me pide la carta de antecedentes no penales. Y le dije, pues ve y pídela. Me dice, no, pero es que me dan la carta con el antecedente penal. Muchos dicen, bueno, pues es que es una carta de antecedentes penales, va a aparecer. Lo que es incorrecto es que te pidan una carta de antecedentes penales, porque en primer lugar es un dato reservado para ti, es un dato personal. Punto número 2 es que hay un principio que se llama principio de acto y no de autor. Yo no te doy trabajo porque cometiste un delito, sí, pero pasé 3 años de mi vida en la cárcel, yo ya pagué. Se llama principio de acto y no de autor porque no me sigues condenando por lo que hice. Yo ya pagué. Yo ya pagué. ¿Por qué me sigues condenando por lo mismo? Pasa lo mismo y este principio nació en el Holocausto judío, donde dicen, oye, me condenas por lo que soy, no por lo que hice. Yo no cometí ningún delito. Me metes a un gueto, me encierras, me privas de mi libertad o incluso me privas de la vida porque soy judío. No hice nada, pero soy judío. Me juzgas por lo que soy y no por lo que hice. Eso es un principio fundamental. Para que nosotros podamos entender esta vertiente, pues es fundamental que nosotros podamos entender lo que viene detrás. Si no hay principio de derecho, la violencia surge, la inseguridad se da. ¿Y qué creen? La inversión no hay. Si no hay inversión, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay fuentes de trabajo. Si no hay fuentes de trabajo, hay más delincuencia. O la gente se va a otros países, porque yo veo que hay mucha gente que dice, bueno, pues si no se puede en México, tomo mis cosas y me voy, pero ¿quién se queda aquí? La gente que verdaderamente no tiene los recursos o que se tiene que ir de diferentes maneras, exponiendo su propia vida, exponiéndose a no llegar, pero esto, la vorágine que se viene, es un gobierno absolutista. Ese gobierno absolutista, pues es lo que se encuentra atrás de la reforma judicial, porque no nada más es pensar entre si me interesa o no me interesa la reforma judicial, no, es todo lo que conlleva, no nada más jurídicamente, políticamente, financieramente, socialmente. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. El actual gobierno,
pugnó para que se diera la revocación de mandato. No, me pueden correr en el momento que quieran. En el momento que quieran. Pero voy a hacer una reforma judicial y probablemente el juez, ministro o magistrado que se encuentre en la Suprema Corte de Justicia está sufragado por mí. Pon a consideración el mandato judicial de él. Te va a decir que no. Pues claro que no. Oye, no, yo lo puse, que me podían correr. Y el Poder Legislativo y el Poder Judicial dijo, no. ¿Cómo crees? No te vamos a correr. Porque no encontramos los elementos. Porque no existe. Ahora sí, vamos a tener un derecho viciado. ¿Viciado por qué? Por favoritismos, por mercantilismos, porque pues yo juez voy a estar a disposición de quien me colocó, de quien me puso, porque además, y esto ha sido tocado en diferentes temas, en diferentes pláticas que tuvo incluso el personal del Poder Judicial de la Federación en la Cámara de Diputados y Senadores, se les culminó a tratar de entender cuáles eran los motivos por lo cual no era conveniente la reforma. Sin embargo, sí había la flexibilidad de decir podemos hacer algunos cambios en el sistema judicial, pero no este tipo de cambios. ¿Por qué? Pues porque van a surgir problemáticas sociales, problemáticas financieras, económicas, problemáticas incluso de seguridad, pero no hicieron caso y dijeron, ¿sabes qué? Pues no va la reforma porque así digo yo que tiene que ser. Y además voy a volver a repetir, ¿quién está apoyando la reforma? Voy a volver a poner el ejemplo, intuito personae, indifferens persona. Las personas que están apoyando la reforma son personas que fueron elegidas porque cumplieron los requisitos de la Constitución, no porque tengan conocimiento del derecho. Los que tienen conocimiento del derecho, todos los que tienen el conocimiento del derecho, están diciendo, sí, yo puedo decirte, creo que tú y yo, mi querido Ignacio, somos litigantes, sabemos, hemos entrado a las entrañas del Poder Judicial, sabemos que a veces hay muchas fallas, sabemos que hay deficiencias, sabemos que en muchas ocasiones es tanta la carga de trabajo que las resoluciones son erróneas, son equivocadas, a veces se equivocan hasta de expediente, me resuelven. Yo he tenido, en 2 ocasiones, me han resuelto un asunto que no es mío, en mi expediente. Pero no creo que sea precisamente la corrupción, sino lo que creo es que es demasiada la carga de trabajo para el cúmulo de juzgados que tenemos en la ciudad, sobre todo en la Ciudad de México. Licenciado Massad, qué bueno que menciona todo esto porque a través de esta, pues yo considero brevísima explicación, nos deja muy claros muchos temas que voy a retomar ahora. Le voy a hacer algunas preguntas para escuchar su opinión. La primera que nada es que habla de la transversalidad de los efectos de la reforma, es decir, no solo afecta a quienes somos abogados, no solo afecta a los que trabajan como jueces, sino tiene ese efecto colateral en temas como sociales de la población, tiene efectos obviamente de impartición de justicia, justamente lo que hablaba con van a buscar formas en las que no haya un control por parte de los otros 2 poderes en la cuestión de la impartición de lo que ellos decidan y por otra parte en el aspecto económico. Esas 3 creo que son muy fundamentales para poderle explicar a todos y en su mayoría a las personas que nos están viendo, porque es muy muy importante que ellos vean que a cualquier persona como usted, como yo, personas de a pie que tomamos todos los días el camino al trabajo, que vamos con la mejor actitud para poder llevar el sustento a nuestro hogar, ¿cómo les afecta en esos 3 aspectos? En el tema social, en la impartición de justicia y sobre todo en el tema económico, porque no podemos negar en ningún momento que todos necesitamos del recurso, que en este caso es el dinero, para llevar a nuestra casa. Entonces quisiera que nos platicara de ese tema. Mira, es muy sencillo. La reforma, yo te comentaba,
En muchas de las ocasiones nosotros vemos lo que nos están mostrando y muchas veces ni siquiera lo que nos están mostrando. Hace algunos años surgió un conflicto que inmiscuyó a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en donde tú le preguntabas a la mayoría de los estudiantes, oye, ¿y sabes por qué estás peleando? Bueno, porque nos van a hacer técnicos. Pero no era eso. No leíste lo que la carta que mandó el director del Politécnico. Pues es que necesitas leerla para saber qué es lo que estás peleando. Yo no digo que no lo pelees. Hay muchas veces que nosotros salimos a la calle y escuchamos lo que le llamamos radio pasillo y decimos, ay, es que creo que va a pasar esto, o esto, o esto. No. Aquí yo creo que todos tenemos de estar enterados. En algunas ocasiones la gente puede leer todo lo que es la reforma constitucional, lo que es la propuesta de la reforma al Poder Judicial, y probablemente por el desconocimiento del derecho es como si a mí me dieras, no sé, unos expedientes clínicos. No voy a saber ni interpretar lo que viene ahí. En muchas de las ocasiones no entendemos qué viene, qué hay detrás o qué constituye. Y fundamentalmente esto que tú estás señalando, ¿cómo nos va a afectar a todos? Estoy hablando de todos. Si efectivamente nos va a afectar socialmente, ya nos ha afectado. Nos ha afectado porque hay mucha polarización. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Pero debemos de saber qué es lo que más nos conviene a nosotros como sociedad. Porque no nada más es decir, yo creo que sí debe de haber un cambio. Claro, yo también estoy de acuerdo. Debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio en las entrañas del Poder Judicial. Claro, lo dije hace un momento. En muchas de las ocasiones nosotros que estamos metidos ahí nos damos cuenta de la deficiencia que hay, las equivocaciones, los errores que nos llegan a costar hasta meses. Pero es un error de ellos que yo tengo que reponer. Tengo que salir pues con la mejor actitud, pero además ese error que a mí me está costando tiempo de trabajo, le está costando a mi cliente tiempo de libertad, de defender su propiedad, de defender sus bienes. No, va más allá, no nada más es decir, voy a hacerlo de manera coloquial, no nada más es decir, pues es que fue un error. No, es un error que puede durar meses y que yo tengo que reponerlo, pero además lo tengo que reponer, me estás haciendo trabajar, algo que tú pudiste haber hecho solamente con un poder de cuidado, con un deber de cuidado. Pero bueno, socialmente nos tiene divididos. Porque muchos decimos, es que sí hay, es que yo creo que sí debe de, otra de las partes de la reforma medular que yo creo que podría ser positivo en los aspectos de asuntos fiscales y asuntos penales, aquellos delitos que no tengan una penalidad mayor a 2 años tendrán que versar su resolución en 4 meses y aquellos que sean mayores a 2 años, la resolución tendrá que estar en 1 año. No creo que sea mal esa reforma. Digo, eso se puede mediar. Oye, trata de darle mayor rapidez, pero también darle mayor recursos al Poder Judicial. No puedes tener 8,000 asuntos en un juzgado porque es imposible. Eso no se puede. Humanamente no es posible. Entonces, tenemos ahorita una vertiente. Explica fundamentalmente cuál es lo que estamos intentando hacer aquí. ¿Por qué hay un parteaguas socialmente? Porque unos estamos de un lado y otros estamos del otro. Pero no se trata de saber quién tiene la razón, sino saber qué es lo que nos va a hacer. Vamos a verlo al revés. No es qué nos va a hacer más daño, qué nos va a beneficiar más. Porque nosotros estamos acostumbrados a minorizar el daño en vez de tener de holgar una respuesta benéfica para nosotros. ¿Qué es lo que me va a beneficiar? Oye, por la rapidez. Eso está perfecto. La rapidez, pero no cambies el sistema judicial. Pero si no le entiende, si no le das esto a la gente que lo conozca todo, pues la sociedad va a seguir polarizada. Socialmente estamos divididos, los que dicen sí, los que dicen no, y estamos peleándonos entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nace una guerrilla? Cuando un poder aumenta y nace la resistencia. Entonces socialmente están peleando 2 hermanos por una razón completamente distinta.
socialmente nos está afectando, porque nosotros creemos que efectivamente el Poder Judicial está mal. Yo no digo que tenga carencias, claro que las tiene, como todos los poderes, y tiene aciertos, como todos los poderes, pero no cambies todo un sistema judicial, porque la corrupción la vemos en todos lados, y la vemos en los periódicos, y no nada más en México, la vemos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de Europa, de Alemania. La vemos en todos lados. La corrupción no se trata de un partido, la corrupción se trata de personas que por su propia naturaleza son corruptas. Pero bueno, financieramente, económicamente, ¿por qué? Nuevamente, si nosotros decimos, imagínense que de repente ya no tenemos un control de constitucionalidad porque pasa la reforma. Entonces nuestro control de constitucionalidad va en decadencia, porque además va a haber, vamos a estar con gentilicios, con servidumbres, vamos a tener vendimia jurídica. Entonces, pues la seguridad es nula, lo que yo conocía, yo abogado, como un procedimiento, en cualquier momento me lo pueden cambiar. Me pueden expropiar mi casa y pues como el juez o el ministro o el magistrado, pues fue por elección popular y lo eligió un poder determinado, pues yo dije esto, así que cuidado con lo que vas a decir. Y va a ser una sentencia que no me va a favorecer, aunque yo sé que el derecho me favorece, pero pues en este caso, por haber un interés, pues la justicia va a tener una dirección. No va a ser imparcial, va a perder esa figura tan importante que es la imparcialidad. Va a caer la balanza por un lado, siempre. ¿Por qué? Pues porque fuiste elegido por elección popular. No, además, no por tus conocimientos, porque de derecho estás nulo. Ahora, nuevamente, si hay ese tipo de sentencias favorables por vendetas, por vendimia, pues entonces ya no va a haber inversión. Ningún extranjero, incluso yo dudo que hasta los propios mexicanos van a querer invertir en México. Van a decir, oye, no, porque en cualquier momento me pueden decir, ¿sabes qué? Se cambió la ley y ahora necesitas esto, y pues no hay seguridad jurídica. ¿Por qué? Antes decíamos, no me pueden quitar mi casa, ahora no lo sé. Ahora vamos a tener que decir los abogados, pues, colega, es que no sé, fíjate, porque pues es que cayó con este juez, y este juez pues es de este bando, y pues, por acá pues no la vamos a tener muy fácil, ¿no? Ya no lo vamos a pelear, desgraciadamente, mi querido Ignacio, ya no la vamos a poder pelear jurídicamente, lo vamos a pelear políticamente. Vamos a tener que acercarnos a que tenga relación con ese juez. Y la justicia no se defiende así. No, la justicia por eso es su emblema. La justicia es ciega porque no ve a quién protege, solamente consigna el derecho, solamente. Y ahora, jurídicamente, ya viene inmiscuido lo económico y lo político. Nuevamente, vamos a tener una funcionalidad jurídica política. Así es, licenciado. O sea, haciendo un ejemplo, le pondríamos ya lentes a la justicia, ¿no? Ya le pondríamos lentes. Le quitamos la venda y le ponemos lentes para que vea a quién está defendiendo. Así es. ¿Por qué? Porque entonces va a estar la justicia al servicio del que pueda más, el que pueda dar un spot para que voten por ti, al que pueda acercarte mejores recursos. Hay algo muy grave, fíjate dentro de la reforma de lo que leí, algo muy grave. Dice que cualquier ministro que llegue a faltar un mes va a poder ser sustituido y la elección la va a hacer el Ejecutivo. Creo que no son los mecanismos correctos, porque nuevamente estamos en los tiempos de Benito Juárez, donde eras juez y parte, ¿no? Y no, eso no conviene. Ahora, en esos mecanismos, vamos a poner el ejemplo. Si a mí me dices factiblemente,
que hay una participación corrupta, es que estás dejando salir a los criminales. Bueno, pero no es el juez. No es el juez. El juez actúa a través de los elementos, medios y datos de prueba que le ofrece el Ministerio Público. Y recordemos que el Ministerio Público no es una autoridad judicial. Que parte de la anterior reforma fue gracias a eso, ¿no? Así es. Que le quitaron todo el poder de poder literalmente meter a una persona a la cárcel al Ministerio Público y se lo reservaron al juez de control, que es fantástico, ¿no? Al órgano jurisdiccional. Así es. Eso es muy importante. Quisiera que abonara un poquito más de eso. Es muy importante, porque te voy a decir algo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí nosotros vimos un defecto. Vimos principalmente un defecto. ¿Por qué? Porque le estábamos dando la carga procesal a una figura que no era judicial. Es una figura administrativa. Recordemos eso, porque el Ministerio Público dependen de las procuradurías y las procuradurías son parte del Ejecutivo. No tiene nada que ver con el Poder Judicial. Si hay una mala capacitación por parte del Ministerio Público, lógicamente que vas a tener a la gente fuera. ¿Por qué? Porque las vinculaciones a proceso no van a ser correctas, como ha pasado y ha venido pasando y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no hay una legal detención, porque hay exceso en la detención, porque recordemos que quien detiene es la policía, lo pone a disposición. Si la policía no hizo una correcta, aquí se trata, por eso se llama un juez de control constitucional. Él tiene que verificar una y otra vez que se hayan cumplido con los elementos que da la Constitución para poder hacer la detención. No se pudo, entonces lo tengo que dejar en libertad. ¿Por qué? Porque no se cumplió, pero no fue el juez de control, fue el Ministerio Público. ¿Y qué estás haciendo? Yo voy a preguntar, ¿qué estás haciendo con el Ministerio Público? ¿Por qué no veo una reforma del actuar del Ministerio Público? Porque no profesionalizo esa parte del Ministerio Público. Y la policía, ¿no? Que es terrible. Y además sigue siendo terrible. Y además que ahora se va a dividir esa autoridad de investigación entre el Ministerio Público y la Policía de Investigación. Y que ambos cuerpos no pertenecen al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. No pertenece ninguno de los dos. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Lo que sí funciona lo quiero quitar y lo que no funciona lo dejo. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de hacer una detención, sino de hacer una legal detención. Por eso se llama juez de control constitucional, para verificar. ¿Por qué? Porque incluso el propio Código Nacional me dice cuáles son los casos en los que debe de intervenir el juez de control. Porque ya no es como lo hacíamos antes en las averiguaciones previas. Ahora en la carpeta de investigación el Ministerio Público está sujeto a las opiniones y a las resoluciones del juez de control. No así, y lo vemos en muchas audiencias donde es precaria, deficiente, falto de pruebas, hay invención de pruebas, y al momento de llegar a la audiencia de control, pues resulta que no se dan los elementos que se manejaron las carpetas de investigación, y queda como resultado pues que el juez de control determine la libertad del imputado. Apegado al pleno derecho y a los derechos humanos. Porque nuevamente, yo no lo puse, lo pusiste tú. Ahora, somos no sé cuántos países, pero México, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Por qué inconvencional? Porque va en contra de los tratados internacionales. Porque hay un principio de presunción de inocencia. Por eso nosotros firmamos un tratado internacional de los derechos del hombre. ¿Por qué es inconvencional? Porque hay una presunción de inocencia. La prisión preventiva oficiosa es una sanción anticipada. En ningún país se da una sanción. Primero te castigo y luego averiguo. No se puede. Y ahora voy a ampliar el catálogo de delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Pero como no le está gustando al legislativo, que dejen en libertad, al legislativo no le importa. Al Ejecutivo, el Legislativo pareciera que no le importara
el que se quede la gente verdaderamente que comete delitos en la cárcel. No, quiere que todos los consignados, los señalados se metan a la cárcel. No es posible, no se puede. Debe de haber un principio de presunción de inocencia. Porque dicen, es que me estás haciendo trabajar. Lo que no quieres es trabajar entonces. Lo que hice con la reforma para que entrara el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales era obligarte a investigar. Por eso te doy el principio de presunción de inocencia. Además, porque el principio de presunción de inocencia es un derecho humano. No puedo ser responsable hasta que no se demuestre lo contrario. Y nosotros tenemos una costumbre de decir, mira, ahí va un violador, ahí va un ratero. Oye, ¿y fue sentenciado? No. ¿Por qué le dices violador? ¿Por qué le dices ratero? Y luego dicen, es que ahora soy yo el que comete el daño moral. Es que tú lo viste violar, lo viste robar. No, entonces, ¿por qué lo calificaste? Se nos hace tan fácil decir y opinar en cuestiones que no tenemos ni la mínima idea. Entonces, nos estamos dividiendo y además, pues estamos equivocando el camino. Sí debe de haber una reforma judicial. Claro que debe de haber una reforma judicial. Debe de haber una premura en los juicios. Sobre todo en los locales. Yo en los federales no he tenido mucha controversia, pero en los locales sí debe de haber una displicencia. Pero ya estamos también, van a homologar un gran acierto del gobierno. Homologar a través de un código nacional, un nuevo, que es el que acaba de nacer, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gran acierto. ¿Por qué? Porque ya todos podemos homologar criterios para que no en Oaxaca se haga esto, en Veracruz se haga esto. No, para que podamos homologar un principio jurídico igual que en el derecho penal. ¿Para qué? Pues para que ese principio de homologación, armonización, se dé. Y que dicho sea de paso, está a nada de entrar en vigor. Así es. En toda la República. Así es. Y que nosotros tenemos que, pues, estar actualizados, porque además no nada más por eso, sino porque es un principio de armonización jurídica. Es un principio donde tanto los de Chiapas como los de Tijuana, los del Distrito Federal, los de Veracruz, vamos a participar de una ley para que nosotros podamos intervenir en un juicio en Zacatecas, en San Luis Potosí o en Querétaro. Entonces, aquí sí se tiene que ver una reforma, sí, pero no la que están proponiendo. No ese es el camino, porque ese es un camino erróneo con una estrategia política, creo yo, y no jurídica. Totalmente de acuerdo, licenciado Massad. Hay algo muy importante que mencionó y quiero recalcarlo, que es que sí necesitamos una reforma, sobre todo porque efectivamente el discurso del gobierno es la opulencia, los gastos excesivos, la falta de compromiso muchas veces con lo rápido de la resolución de los procesos. Y claro, incluso lo hemos platicado aquí fuera de cámara en otras tantas reuniones, que es que pues sí es mucho, ¿no? Tener 3, 4 Cherokees blindadas a favor de una persona, a lo mejor tener gastos excesivos en la cuestión de sus casas. Claro que es necesario y claro que se puede ahorrar en ese aspecto, pero no por eso le quitemos herramientas a la resolución de los conflictos, porque el principal motivo de ese tipo de jueces magistrados es justamente velar por el interés del ciudadano, es que nadie se pueda pasar, que ninguna autoridad, por muy grande o muy chiquita que sea, en el caso del Ejecutivo, se pueda pasar de la raya con el gobernado. Y quisiera aquí hacerle la siguiente pregunta. ¿En qué aspectos efectivamente le va a afectar a, digamos, una comunidad? Le va a afectar a lo mejor a una individualidad, por ejemplo, porque también sabemos que viene un tema de perspectiva de género que también es importantísima, pero quisiera saber en qué aspecto, como un ejemplo muy claro, de en qué momento a una persona de a pie nos puede afectar esa reforma y para cerrar con el siguiente situación. ¿Hay probabilidad de que esto se eche atrás o ya no? Fíjate, te voy a platicar 2 ejemplos por los cuales yo creo que a todos les va a afectar. Hace
hará cosa de, no quiero errar, pero más de 15 años. Había un estudio donde habían hecho el estudio de los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, ¿no? Y en donde cambiaban del tipo penal al cuerpo del delito, donde el cuerpo del delito estudiaba ciertos elementos del tipo penal y del tipo penal todos los elementos. Pero te voy a poner un ejemplo. Imagínate en donde yo quiero que haya más prisión preventiva, porque quiero que haya más. No entiendo la razón por qué quiero más presos. Lo que yo buscaría es que fuera un pueblo muy seguro, no buscar más culpables, sino más gente libre, más gente que se conduzca con verdad. Pero bueno, vamos a imaginar dos ejemplos. Te lo voy a poner uno en materia penal y otro en materia civil. Imagínate una empresa que llega aquí por formación, vamos a pensar, pues el ejemplo de Tesla, ¿no? Una empresa donde se va a colocar, vamos a pensar que Tesla ya está funcionando, tienen programado creo que 5,000 trabajadores o no sé, una cantidad considerable. Y no creo que Tesla nada más vaya, que se vaya a poner, vamos a decir, en Nuevo León. No creo que nada más vaya a agarrar gente de Nuevo León. Va a agarrar gente especializada, no nada más de Nuevo León, probablemente de la Ciudad de México, de Guadalajara, etcétera, etcétera. Vamos a imaginar que la reforma judicial se da y no tengo certeza jurídica y de repente pues empiezo a darme cuenta que pues hay una reforma al medio ambiente en la cual yo no voy a entrar y Tesla dice, bueno, pues es que la materia tributaria para los vehículos que son híbridos se elevó demasiado y pues ya no me conviene estar en México. Adiós. Se va Tesla. Y Tesla, pues demanda a Tesla. Tú, trabajador mexicano. Pero ya se fue. ¿A quién demandamos? Porque Tesla va a agarrar sus chivas y se va a ir. ¿No? Como han hecho muchas empresas de armado de coches, ¿eh? Y se van y luego. Bueno, ahora imagina a gran escala. Ya no Tesla. Ya tenemos de repente 800,000 trabajadores de empresas que tenían buenos sueldos y que pues se fueron. Y que probablemente pues en algunos casos pagaron, en algunos casos no pagaron. Oye, pero ¿por qué se fue? Y me quedé en la calle y sí, a lo mejor te convertiste en un trabajador especializado en, no sé, armado de carrocería y chasis, para que encuentres otro empleo, pues a lo mejor ya aquí ya no lo encuentras porque las armadoras ya se fueron. Te vas a tener que ir. ¿Cómo te va a afectar a ti? Porque te van a quitar tu materia primordial. Otra, imaginemos que digamos, ¿sabes qué? Voy a hacer un nuevo eje. Todas estas casas se van. Voy a meter un amparo. Pero pues tenemos a mi amigo ahí, no pasa nada, ninguno va a proceder y te van a quitar tu casa. Esto es igual que la enfermedad. Vas a decir, no, yo no tengo problemas. No, yo tampoco estaba enfermo y ayer me dio un poquito de catarro y hoy tengo pulmonía. Y en otro de los casos, que es muy importante, imagínate la presunción. Voy a tocar el tema de la presunción de inocencia. Llega una mujer y dice, el Señor me hizo tocamientos. Y llega el Señor y dice, oye, sí, pero yo soy médico, soy ginecólogo, hice tocamientos con fines terapéuticos. No, pero pues hubo tocamientos. Y por mientras son peras o son manzanas, pues te vas adentro, ¿no? Imagínate lo grave si no tenemos un control de constitucionalidad. El amparo. El amparo. Oye, hay violaciones porque no se están estudiando todos los elementos. Hay un elemento subjetivo que es el ánimo. Yo no tenía el ánimo de tocarla con fines lascivos, sino con fines terapéuticos. Entonces, y como ese ejemplo te puedo poner muchos ejemplos en donde todos nos podemos ver inmiscuidos en cualquier problemática.
Totalmente de acuerdo, licenciado Mazada. Y justamente nada más para cerrar, voy a retomar el tema del eje vial. Importantísimo. La reforma va en ese sentido. Que toda ley o promulgación que haga el legislativo se va a tomar como una nueva ley. Y al no haber ya la figura del amparo para un control de cualquier tipo de cuestión que sea una ley anticonstitucional o lo que sea, ya no va a haber ese medio. Más aún que se promulgue, que te quieran expropiar, que etcétera. Supongamos que sucede. Ya tampoco vas a poder promover un amparo. Porque el ministro o el juez que está ahí resolviendo el amparo lo puso el gobierno. Y es algo lógico que no te va a otorgar el amparo, no te va a otorgar la suspensión. Y en ese caso del eje vial es súper importante porque vas a tener que promover ahora por cada una de las casas, cuando que anteriormente era para todo el eje. Eso es muy importante, digo, lo vamos a dejar hasta aquí. Me gustaría que nos acompañara en otra sesión para abonar un poquito. Digo, a todos nuestro auditorio y todas las personas interesadas en este tema, vamos a dejar aquí nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Estamos haciendo todo este tipo de charlas para justamente concientizar a la población y que no se vayan en ceros con un sí o un no. Porque la verdad es que de los dos lados hay gente muy valiosa. Yo considero que este gobierno ha hecho cosas muy interesantes. Hemos avanzado bastante como para que ahorita nos den un manazo de estas. Un retroceso. Un retroceso terrible, ¿no? En muchos aspectos, un avance en muchos otros. Pero le agradezco mucho. Vamos a seguir haciendo estas charlas y infinitamente agradecido otra vez. No, al contrario, mi querido Ignacio. Las veces que gustes. Muchas gracias.